estamos todos, estamos listos. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Y estamos estudiando. ¿Qué están estudiando ustedes? No, pregunta aquí a la Paloma y a la Emilia. Los evangelios. Bien, los niños están estudiando los evangelios. ¿Alguien por ahí, los jóvenes creo que están estudiando los nombres de Dios? ¿Sí o no? ¿Puede ser? Y entonces vamos a orar para que todos estudiemos y aprendamos en la clase de hoy en sus respectivas edades. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias porque es un día donde nos congregamos, nos podemos vernos todos cara a cara, pero con un corazón contento, sabiendo que podemos alabarte todos juntos, podemos honrar tu nombre en todo lo que queremos hacer. Queremos que tú hables a nuestro corazón mayormente. Necesitamos siempre de ti. Rogamos por estas escuelas dominicales para que tú obres en cada una de ellas, dirijas a los maestros, a mí también, para poder enseñar lo que tú quieres que habite en nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños, los jóvenes, entonces, a sus clases, los jóvenes adultos nos quedamos acá. Y nosotros estamos estudiando ¿qué cosa? Aparte de la Biblia. Lucas. ¿Y en qué capítulo? 20 Lucas. Saltarín se llama el profeta, ¿no? Ya, estamos ya entonces en el capítulo 20. Vamos a leer el texto. Hoy día vamos a ver los primeros 8 versículos y el tema se llama La autoridad de Cristo es cuestionada. ¿Ya? Capítulo 20 entonces, ¿estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Alguien falta? Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. El pasaje es relativamente conocido. Y lo primero que vamos a ver es qué significa autoridad. ¿Qué es autoridad? Se le ocurre, ¿no? ¿Ok? Un poder ya. Alguien que tiene poder, por ejemplo, es autoridad. Un poder ejercido sobre otro, ya. Dado, es un poder dado para ejercer ese poder sobre otro, ¿ok? O adquirido. Bien, están muy cerca de la... No, están súper bien las definiciones. Dios define en su palabra la autoridad como, primero, un poder, una capacidad de lograr hacer lo que se quiere, sea sobre una persona o sea sobre las cosas. ¿Ok? Y, no es o, y lo que dijo Cri, derecho o privilegio de ejercer dominio y soberanía. O sea, no solamente tener el poder, sino que también tener el derecho de ejercerlo. Por eso habla de, en algunos versículos vamos a ver la palabra potestad, o autoridad, o a veces poder. Y la idea es siempre la misma. Por ejemplo, en Mateo 28, al final, Cristo va a decir, cuando va a encomendar la tarea a la iglesia de hacer discípulos, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y viene la encomendación, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo de sí mismo? Que tenía que toda la autoridad, toda. ¿Y qué le están preguntando sus enemigos acá? ¿De dónde sacas autoridad? En Mateo 11,
justo antes de ese versículo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, en el versículo 27 va a decir, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿De dónde viene la autoridad de Cristo? Del Padre. Y es la autoridad de Dios porque Él también es Dios. ¿Sí? O sea, tiene autoridad sobre todo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahí viene el llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Y ese llamado, si bien es un llamado amoroso, es un llamado de autoridad también. Entonces, antes de empezar con el texto, vamos a ver bien este tema de la autoridad para saber qué es lo que dice Cristo de sí mismo respecto a la autoridad y qué es lo que dice el resto. La gente en Mateo 7, ¿recuerdan en el Sermón del Monte? Que termina al final diciendo que el que oye mis palabras y las hace lo compararé con un hombre prudente. Y al final de eso dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y en el fondo, ¿qué está diciendo la gente de él? La gente que oye espiritualmente, estoy hablando, la palabra de Dios, que él tiene autoridad en sí mismo. Y es fuerte. Él con el discurso, bueno, con todo lo que él dijo y todo lo que él hizo mientras estuvo acá, demostró su autoridad. Pero en ese momento, la gente que escuchó ese discurso reconoció esa autoridad que tiene él en sí mismo. En Lucas 5, estamos en Lucas, vamos a retroceder algunos versículos. Lucas 5:21, vamos a leer. Entonces los escribas, ¿sí? Cuando sanó un paralítico, recuerda, ¿no? Que lo bajaron de la camilla. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Por qué? Porque dijo, tus pecados te son perdonados, ¿recuerda? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en el fondo lo que dijo Jesús es, mira, yo soy Dios, tus pecados te son perdonados, pero no dijo yo soy Dios. Pero con lo que hizo lo dijo, sin decirlo. Es un juego de palabras. Y en el fondo está diciendo que Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Rey, tu Señor, como quieras llamarle, tiene autoridad divina porque Él es Dios. Buen versículo ese, ¿no? Tiene autoridad para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. O sea, lo que dijeron los fariseos ahí era cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Él es Dios. ¿Qué otra autoridad tiene? En capítulo 8, mismo Lucas, versículo 25. Recuerda que estaban en una barca y hubo una tormenta. Versículo 25, y les dijo a los discípulos que estaban en la barca, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y ahí demostró, y esto ya es como una cosa menor, ¿no? Comparado con eso del poder, la autoridad para perdonar pecados, pero es un gran poder sobre la creación. ¿Ok? Ahora, en el texto está hablando de la naturaleza, pero yo acabo de decir que tiene poder sobre la creación, o sea, tiene poder y autoridad sobre nosotros también. ¿Cómo sabemos eso? Juan, capítulo 5, versículo 22. Entonces está hablando con los judíos y está respondiendo algo. Y en esa respuesta, ya en el versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ves lo que está diciendo, no? Que Él
Jesucristo tiene autoridad para juzgar. O sea, ¿tiene autoridad sobre toda la creación? Total. ¿Tiene autoridad para juzgar? ¿Tiene autoridad para perdonar? Todo depende de que te juzgue o que te perdone, si tú crees o no crees en Él. Juan 1:12, para no movernos al tiro de Lucas. Ese versículo lo conocemos, ¿no? Porque a todos los que creyeron, lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí usa la palabra potestad. ¿Y qué está diciendo? Que Jesucristo tiene autoridad para salvación eterna. Solo en Él hay salvación porque solo Él tiene esa autoridad. ¿Se dan cuenta de lo que estaban preguntando los fariseos, no? ¿Con qué autoridad hace? Es fuerte. En capítulo 10, ¿seguimos, Juan? Capítulo 10, cuando habla de yo soy el buen pastor. Versículo 18. Partamos del 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿De qué está hablando? De su muerte en la cruz y su posterior resurrección. O sea, de muerte y de vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene autoridad sobre la vida y Él tiene autoridad sobre la muerte. De sí mismo y de nosotros. En Apocalipsis, no lo busquen, yo solo lo leo. Al principio, en el capítulo 1, va a decir, referido a esto mismo, hablando dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene la autoridad. ¿Se ha fijado que siempre nos hace unos dibujos que ponen a Pedro con una reja para entrar al cielo con una llave? No, es el Señor Jesucristo el que tiene las llaves. Él es el que tiene la autoridad. Volvamos a Lucas, pero ahora al capítulo 4. El Señor había entrado a una sinagoga y estamos al principio de su ministerio, en el versículo 36, Lucas 4:36. Esto lo vimos en unas cuantas escuelas dominicales atrás. En el 35, y Jesús le reprendió al demonio, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Wow. Satanás ya ha sido juzgado porque el Señor tiene autoridad sobre él. Él tiene toda la autoridad sobre todo. Entonces, cuando el Señor habla de autoridad, está hablando de esta autoridad. Es una autoridad de la cual todavía nosotros tenemos que aprender. Porque es una autoridad sobre un poder infinito, sobre todo. Volvamos a Lucas, capítulo 20. En la escuela del domingo pasado vimos que Jesús entra a Jerusalén, la famosa entrada triunfal, ¿sí? Eso fue el día lunes. Cuando entró al templo, que vamos en ese texto allá en el 19:45, dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está haciendo referencia a un texto allá en Jeremías, que lo vimos en el devocional equivocado del jueves. Ahí está. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo, o sea, los que vinieron a verlo ahora el día martes,
procuraban matarle, pero no podían. Porque si no, el pueblo que lo recibió con toda esa algarabía se le iba a echar encima. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Me falta un en suspenso de decir. Entonces, ¿qué podían hacer ellos? Nada. ¿Qué querían? Matarlo. Y como no podían matarlo, ¿qué hacemos? Busquemos una trampa. Y ahí estamos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo va a hace eso que hizo en el templo, ¿quién tiene autoridad para hacer eso en el templo? ¿A los ojos de los judíos? Nadie. Pero si vivían a la Escritura, ¿quién tenía autoridad para hacer eso? Dios. Pero no quisieron juntar las dos cosas. Ya, versículo 1. Sucedió un día, y aquí estamos en el día martes de la última semana, ¿cierto? El viernes es cuando muere en la cruz. En esa fecha estamos, ¿sí? Que enseñando Jesús al pueblo en el templo, ¿qué cosa habría estado enseñando? La Escritura, la palabra de Dios, la palabra que tiene autoridad de Dios. Y anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, llegaron los enemigos, ¿sí? Los sacerdotes, y entre ellos el sumo sacerdote, Anás, y los escribas, que los escribas en su mayor parte eran también fariseos, con los ancianos, y los ancianos son los que forman parte del Sanedrín, ¿ya? Que eran 70 más 1. Y entre ellos también estaban los saduceos. ¿Por qué estoy haciendo estas declaraciones? Porque los saduceos y los fariseos no se podían ver, por ejemplo. Y acá estaban todos juntos, yendo en contra del Señor. Tal como le dice el Salmo 2. ¿Sí? ¿Los ancianos son ancianos literales? No. O sea, que son viejitos. No, no. ¿O de edad No, son seleccionados por conocimiento de la Escritura, por ¿cómo se llama? Testimonio de vida, etcétera. Pero según no solo la palabra, sino también según las tradiciones de los escribas. Entonces, vinieron sus enemigos, sus enemigos religiosos, y vinieron, la idea es que vinieron apurados y enojados. ¿Ya? Versículo 2. Y le hablaron diciendo, dinos, y aquí está la trampa, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y la pregunta, lo que está buscando en rigor es quitarle toda autoridad, dejarlo en ridículo, ¿sí? Quitarle la autoridad sobre sus actos. Hacen esta pregunta primero, como les dije, porque no podían tomarlo preso, porque la gente lo seguía, y vimos los versículos anteriores, ¿sí? Que estaban todos en suspenso oyéndole. Y la opción entonces, como no podían, primero, matarlo, ni tomarlo preso así directamente, es desacreditarlo en público y arrestarlo. ¿Y cómo lo iban a desacreditar? ¿Cuál es la respuesta que él debería haber dado? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Con la mía. Yo soy Dios. ¿Y qué le hubiesen dicho? Capítulo 22, versículo 67. Y acá estamos en el juicio, ¿ya? Acá es donde estos mismos grupos, los sacerdotes, los escribas, ahora van al concilio, donde estaban los ancianos, al Sanedrín, y lo enjuician. Lo habían tomado preso. 67. Y le hacen esta pregunta: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que tienes autoridad? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, esa referencia, el Hijo del Hombre es mesiánica, ¿sí? El Mesías, yo el Mesías.
se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. O sea, sí, lo soy. ¿Y qué le dijeron? Blasfemas. De ahí donde, donde lo envían a la cruz. Y él sabía eso. Pero ¿cuándo era el tiempo de responder eso? El jueves, no el martes. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Él respetó los tiempos. ¿Tenía que morir cuándo? El día de la Pascua, no antes. Entonces, él no iba a responder el martes esta verdad, porque por esta verdad iba a ser crucificado. Y lo interesante del tema es que los escribas, los fariseos y los ancianos sabían exactamente de dónde venía su autoridad. No estaban preguntando para saber, estaban preguntando para hacerlo caer, para poder tomarlo preso. Esa es la finalidad de la pregunta del versículo 2. Ahora, ¿cómo va a responder Jesús? Es increíble cómo Dios enseña en su palabra la forma en que debemos conducirnos, incluso en la forma que tenemos que decir las cosas, para no hacer caer al otro, o para no seguir haciendo pecar a otro, como en este caso. Dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿Le respondió o no le respondió? Uno dice, pero no le respondió porque tiene otra pregunta. Bueno, en ese tiempo, responder con una pregunta era aceptado por las costumbres rabínicas. ¿Por qué? Porque la idea es que si me hacen una pregunta y yo contesto con otra, decía, ok, hablemos el tema más profundo. Para allá va. ¿Sí? Profundicemos el tema. ¿Sí? Yo sé lo que están preguntando, yo le voy a hacer una pregunta para que veamos de dónde realmente es el tema. Eso es lo que está buscando, mayor profundidad. Y después vienen los versículos 4 al 6, que dice la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo de los hombres? Y ellos dicen, si decimos unas cosas nos va a ir mal y si decimos las otras nos va a ir peor. ¿Sí? Eso es en el fondo Jesús les presenta un dilema. Un dilema es una proposición de dos cosas que son contrarias entre sí, pero cuya respuesta obliga a tomar una posición, que es la verdad. ¿Ya? Ese es el dilema. Entonces, para los fariseos, era una posición de la cual no podían escapar. Y como les dije, ellos sabían la respuesta. ¿Cómo sabían la respuesta? ¿Se acuerda cuando leímos del paralítico que bajaron en la camilla? Y él dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron ellos? Y el Señor demostró que le perdonó los pecados. ¿Cómo? Levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Y ellos sabían la autoridad que tenía. ¿Cuántos milagros de Jesús vieron? Resucitó gente y lo vieron, ¿sí o no? Sacó demonios. Citó la escritura. De hecho, su ministerio comienza ahí en Lucas 4 cuando dice, le pasan el rollo de Isaías y dice, estas escrituras se han cumplido hoy delante de vosotros. Y hizo la tremenda declaración. Ellos sabían la autoridad que él tenía, no podían negarla. De hecho, antes, incluso en el capítulo 19, que vimos el domingo pasado, versículo 38, cuando entra a Jerusalén, el pueblo también lo reconoce y le dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué están diciendo? Este es Dios que viene a reinar, este es el Mesías. Todo el mundo en Jerusalén lo escuchó. Entonces ellos sabían claramente la respuesta. Y después dice la pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y acá hay una figura literaria, cuando dice el bautismo de Juan, no está diciendo cuando Juan metía en el agua a la gente, no está refiriéndose a ese hecho, está diciendo todo el ministerio de Juan caracterizado por el bautismo, ¿de dónde era? ¿Sí? Está hablando de todo el ministerio de Juan. Recuerda que en capítulo 13 creo que es, los discípulos le piden que les enseñe a orar, así como Juan le enseñaba a sus discípulos. Es parte también del ministerio de Juan. Me acuerdo de eso porque lo estudiamos ayer con los jóvenes.
Así que ahí tengo una ayuda de memoria. Eh, ¿Qué más sabían ellos del bautismo de Juan? Juan capítulo 1. Vamos a ir allá para ver qué es lo que ellos sabían. Porque ellos fueron, ¿se acuerdan cuando Juan estaba bautizando? ¿Quién fue a verlo? Aparte de muchos del pueblo, los fariseos. Juan capítulo 1, versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y está citando la Escritura. ¿Sí? Isaías capítulo 42. 40, perdón. Y 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice que viene después de mí? Porque nació en la carne después que él. ¿Sí? Juan el Bautista era por meses mayor que Jesús. Hombre. ¿Ok? Él que es antes de mí. ¿Por qué dice eso? Porque Él es eterno. Entonces está diciendo, mira, es 100% hombre y es 100% Dios. Y lo está declarando. El mismo ministerio de Juan, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿a quién le dijo esto? A todos los que estaban ahí, incluyendo los enemigos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. ¿Sabían o no? Y conocían el ministerio de Juan. Y es interesante porque la contrapregunta que le hace el Señor apunta a ese, al ministerio de Juan. Ustedes preguntan, ¿con qué autoridad? Escucharon a Juan. Y se lo respondió, ¿no? Pero ellos no podían decir que sí. ¿Por qué? La siguiente pregunta que le iba a hacer Jesús es, y bueno, ¿y por qué no le creyeron? ¿Quién iba a quedar mal? Ellos. ¿Sí? La autoridad religiosa no le creyó a Dios. De hecho, no creerle a un profeta equivalía a no creerle a Dios. Es cosa de leer el Antiguo Testamento, ¿no? Cada vez que hablaba un profeta y el pueblo no le creía. No le creyeron a Dios y Dios los desechó. Y aquí están en la misma posición. Pero como los hombres son, comillas, astutos, pero un astuto así medio con H, no sé, mal astutos, dice, si nos quedamos callados, no se va a dar cuenta. ¿Sí? No, Dios sabe todas las cosas. Y ya que estamos en Juan, en el capítulo 7, versículo 28, Jesús ahora va a decir de sí mismo. Siete 28. Jesús entonces enseñando en el templo lo mismo que estaba haciendo ahora, ¿sí? Y aquí sabemos entonces las cosas que enseñaba en el templo, cosas como esta. Alzó la voz para que todos lo escucharan y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde son. ¿Por qué? ¿De dónde era él? De Nazaret. ¿Y qué decían ellos? Que de Nazaret no puede salir nada bueno. Pero mira, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿De dónde viene? Increíble, viene del Padre, viene del cielo, es Dios. O sea, ustedes conocen mi parte humana, pero no quieren conocer realmente quién soy. Eso fue lo que le dijo
el Señor Jesucristo. Ellos sabían. Y con esta pregunta los manda directamente a estos pasajes. Versículo 6. Y si decimos, y este es el problema que tenían ellos, Lucas 20. Y si decimos de los hombres, todo, ¿se acuerda que decía? Si decimos del cielo, ¿por qué no le creyeron a Juan? Si decimos de los hombres, todo el pueblo los va a apedrear. O sea, no pueden responder ni sí y tampoco pueden responder no, pero tienen que responder algo. Cualquier respuesta los dejaba mal. O sea, fueron por lana y salieron peor que trasquilados. Y respondieron, versículo 7, y esa respuesta, que no sabían de dónde fuese, en el fondo se humillaron. ¿Sí? Llegaron con bombo y platillo y salieron con la cola entre las piernas. ¿Se acuerda que hicieron una pregunta? Jesús le dijo, bueno, profundicemos el tema, y ahí llegaron. Porque la pregunta no era para tener respuesta, era para tomar preso a Jesús. Es lo que estaban buscando, no la respuesta porque la sabían. Versículo 8. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, os diré ahora de nuevo. ¿Sí? Hasta aquí no llegamos. Eso es lo que está diciendo. Hago estas cosas. ¿Qué está diciendo cuando dice hago estas cosas? Todo lo que ha hecho durante todo su ministerio, incluyendo lo último de limpiar el templo. Por más de 3 años lo vieron evidencias de que él era el Mesías y también de cómo cumplió las Escrituras. ¿Sí? En el capítulo 4, que resume todo esto, cuando principia su ministerio, y uno ahora se va a dar cuenta por qué las Escrituras son como son. No sé si les pasa, pero de repente uno está leyendo y se acuerda y dice, pero en este pasaje salía, y uno dice, impresionante cómo hace las cosas Dios. Capítulo 4, versículo 17. Entra a la sinagoga y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué está declarando ahí? Yo soy el enviado. ¿Sí? Y eso está descrito en Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando vimos este pasaje explicamos que no está hablando de los pobres de plata, está hablando de los pobres de espíritu. ¿Sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos del pecado y vista a los ciegos que no ven al Señor, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque lo que leyó no era cualquier cosa. Por eso es impresionante cómo Dios hace las cosas. Esto que leyó al principio del ministerio es lo mismo que le está respondiendo al final de su ministerio. Yo soy. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Impresionante. Durante todos esos 3 años tenían la escritura cumplida. Y vemos cómo Jesucristo va cumpliendo profecía tras profecía. Uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, y sucedió tal cosa para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Muchas veces lo vemos en ese Evangelio. Todo lo hizo perfecto, todo lo demostró en forma perfecta, pero el hombre no quiso ver. Y yo insisto, a mí me impresiona encontrar en las Escrituras que lo que dijo desde el principio, que a veces no nos queda tan claro, vamos leyendo todo lo que va pasando después y nos acordamos de lo que dijo al principio y dice, oye, ¿cómo no lo vieron? ¿Sí? Y a veces uno le dice, ¿cómo no lo vi? Está ahí y está escrito de una manera magistral, porque es Dios el autor de este libro, porque es la palabra de Él y es impresionante. Volviendo al texto allá en Lucas 20, el Señor no siguió dando más a quienes no quisieron recibir nada. Es como nos siguió dando perlas a los cerdos.
como hasta aquí nomás llegamos. Y como dijo Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, se acabó la paciencia, ¿ahora qué es lo que hay? Ira. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y lo vimos recién, ¿o no? Pues Dios se lo manifestó. Hay un límite para la paciencia de Dios. A ver, voy a aclarar eso. La paciencia de Dios es infinita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede haber un límite? Porque Dios obra en todos sus atributos, que son todos infinitos, de acuerdo con sus propósitos. Y va a establecer un tiempo en que dice, mi paciencia llegó hasta aquí, ahora voy a aplicar este otro atributo, ira, juicio, etc. No es que se le acabe la paciencia, como a nosotros sí se nos acaba, ¿no? Algunos más rápido que otros, pero se nos acaba. Algunos días más, algunos días menos, pero el Señor nunca, porque es infinita. Pero Él determina hasta dónde llega, porque Él es soberano, de acuerdo con sus propósitos soberanos. Y esa paciencia también está fijada en los tiempos. Y eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a leer un texto en Nehemías. Nehemías, capítulo 9, que hay una oración de Nehemías ahí. Y dice en el versículo 30, les soportaste por muchos años, hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Que idolatró, que se fue en pos de esos dioses, que dejó a Dios fuera, por lo tanto vino juicio sobre el pueblo de Israel y fue cautivo en Babilonia por 70 años, ¿ok? Vuelven y empieza esta oración Nehemías. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu. ¿No es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio con los fariseos? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. ¿No es lo mismo que está haciendo hoy día en el mundo por medio de la iglesia? Es lo mismo, no ha cambiado. Dios no cambia. Por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. O sea, por lo cual hubo juicio. Fuerte, ¿eh? De hecho, el día anterior, y acompáñame a Mateo capítulo 39, perdón, 23, no hay 39 capítulos en Mateo. Mateo capítulo 23, al final, versículos 37 al 39, eso quise decir. También Jesús enseñando les dice, ¿se acuerda que después de la entrada triunfal él llora sobre Jerusalén? Bueno, aquí tenemos la versión de Mateo y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, Dios con toda paciencia le está enviando la palabra, está siendo amoroso para que entiendan la verdad, está aplicando gracia y misericordia a ellos, pero ellos no la quieren recibir. Es más, lo apedrean. Que es lo mismo que pasa en el mundo hoy. Nadie quiere hablar de Dios y buscan cualquier otra cosa que para ellos sea Dios, con tal de no escuchar al verdadero Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, y este es el juicio, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Sí? ¿Qué pasó con el templo? ¿Cuál templo? No hay templo. De hecho, cuando él muere, se rasga el velo de arriba hacia abajo para decir, no tienes entrada al perdón de Dios, que si no es por mí, dice el Señor. Y lo muestra gráficamente. Es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa expresión, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una expresión muy hebrea que lo que está diciendo, está hablando de la segunda venida del Señor como rey, estableciendo su reino en la tierra. De aquí no me van a ver hasta que yo venga de nuevo. Y cuando Él venga de nuevo, no va a venir a salvar, va a venir a juzgar, va a venir a reinar.
Y es como lo que está diciendo hoy es, el tiempo se acabó. O crees o juicio. Ahora es el tiempo. Y es fuerte ese pasaje en Mateo. Y es lo mismo que está pasando entonces aquí en Lucas. Y la pregunta que, leyendo este pasaje, me nace a mí es, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, ¿cuánto más quieres seguir luchando contra su autoridad? Él tiene toda la autoridad. ¿Cuánta autoridad tienes tú? ¿Por qué sigues luchando? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no oras y dices, Señor, sálvame, Señor, perdóname? Este es el tiempo. Y si eres salvo, si has entregado tu vida al Señor, cree en Él, obedece su palabra, hazla tal cual Él la dice. ¿Por qué sigues luchando? Sí, pero más adelante lo voy a hacer. Se va a acabar la paciencia. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de ellos, no? No pensemos que porque Dios es bueno, porque Dios es amor, podemos hacer lo que queramos. Dios es el que tiene la autoridad, nosotros no. Y la única autoridad que tenemos nosotros es de parte de Él, por medio de su palabra. Y la hacemos. Preguntas, dudas, reclamos. Pastor, usted dijo algo relacionado con que ya estaba bueno ya, que no... ¿Sí? ¿Usted puede aplicar en este tiempo? Respecto de que la paciencia de Dios, de acuerdo con sus propósitos, tiene un límite y empieza a haber juicio o cosas de ese tipo. Si es aplicable ahora, Y no entiende. yo pienso lo siguiente, este es un pensamiento mío. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Ya, ese no es pensamiento mío, eso está en la Biblia. Pero a partir de eso, ¿ok? Y volvamos a ese caso de Ananías y Zafira. La iglesia está recién comenzando, ¿sí? Estaban todos guiados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, y es una iglesia pero fabulosa, la primera iglesia. Y el sueño de todo pastor es que todas las iglesias que un pastor pastorea sean como esa iglesia. Hasta que llegamos al capítulo 5 del libro de Hechos y vemos que el pecado entra en la iglesia. ¿Por qué Satanás puso en tu corazón mentirle al Espíritu Santo? Y para dar un ejemplo, y yo veo así el propósito de Dios, a la iglesia que están haciendo, ¿cuál es el costo para la iglesia de un pecado? Porque una manzana podrida pudre todo el resto del cajón. Dios ejecutó un juicio. Ellos son salvos, Ananías y Zafira, pero murieron de una. Y vemos en 1 Corintios capítulo 11, cuando en la iglesia de Corinto celebraban la cena del Señor, también junto con eso celebraban una comida para toda la iglesia, y llegaban algunos y se emborrachaban, y llegaban otros y se comían toda la comida para que el resto no alcanzara. Y está escrito. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos duermen, dice, o sea, murieron. Entonces, ¿hasta cuánto dura la paciencia de Dios? Yo no lo sé. La pregunta que debo hacerme hoy de cómo funciona eso hoy día es, ¿hasta cuándo voy a seguir pecando? ¿Hasta cuándo voy a seguir tentando al Señor? ¿Se entiende la respuesta, no? Pero mi pregunta, Javier, mi pregunta iba hacia, en este tiempo, nosotros predicamos el Evangelio a mucha gente y insistimos en predicar algo que ¿Ok? creemos. Ah, tú hablas por la salvación. Exacto, ellos no quieren creer. Ya, ¿qué pasa si yo predico el Evangelio y la gente no quiere creer? Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, Dios en su soberana voluntad escogió quienes van a ser salvos. Y uno dice, ¿es Dios injusto? Algún día vamos a estudiar el libro Romanos en el capítulo 9, donde trata ese tema. Si Dios es justo, todos debemos morir porque todos somos pecadores. Eso dice la justicia de Dios, ¿o no? Pero Dios, en sus propósitos, decide salvar a los que Él quiere.
Entonces, mirado desde ese punto de vista, ahí Dios hoy es injusto. Estoy hablando algo que antibíblico, por si acá. Porque lo justo es que todos fuésemos condenados. Pero Dios dijo, no, yo voy a salvar a algunos para mostrar mi gloria, para mostrar mi poder y mi plan soberano que no va a ser destruido por el pecado. Porque mi autoridad, volviendo a lo que vimos hoy, está sobre eso y va a dar salvación. Ahora, yo no sé quién va a ser salvo, ni sé quién va a ser condenado. Eso lo sabe el Señor. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que predicarle el Evangelio a toda criatura. A veces pasa, y me ha pasado con personas muy queridas, que mueren. Y digo, me hubiese gustado tener un ratito más para haberle predicado de nuevo el Evangelio, porque ya se lo había predicado. Pero después digo, ya lo escuchó. ¿Y la salvación de quién es? Del Señor. Él es el que hace la obra. Yo lo que tengo que hacer es predicar. Él salva. Y eso tranquiliza mi corazón. No el dolor, pero sí respecto de la salvación. ¿Se entiende? Y es algo que tenemos que seguir aprendiendo acerca de la justicia de Dios, porque cuando nosotros estemos en el cielo, todos nosotros vamos a tener la misma justicia de Él. Nosotros vamos a ser la esposa de Cristo y vamos a venir con Cristo a reinar con Él. Y reinar con Él significa aplicar toda la justicia de Dios. Eso es lo que tenían que hacer los reyes. Tenían que ser una copia de la ley para aplicar la justicia en el pueblo. Eso vamos a hacer nosotros con el Señor Jesucristo cuando esté en el reino. Y si nosotros vamos a juzgar juntamente con Él, ¿cómo debe ser nuestra justicia? Como la de Él. Por lo tanto, nuestra justicia hoy debería intentar caminar un poco y crecer hacia cómo es la justicia de Él. Y eso nos va a librar de muchos problemas emocionales. Es bueno aprender del Señor. Y es buena la pregunta, gracias. Ok, ¿hemos cumplido con el tiempo? ¿Se ha agotado la paciencia? No. ¿Cómo les fue a los niños? Bien. ¿Y a los jóvenes? Vinieron poquitos para ese día. Faltó el desayuno, pero vamos a pasar al desayuno rápidamente, no se preocupen. Oramos entonces para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra que enseña todo lo que nosotros necesitamos aprender y vaya que necesitamos aprender. Gracias por este texto que habla de ti, de tu voluntad, de tu ser, de las cosas que tú quieres, de las cosas que tú haces. Gracias por la vida de Cristo en este mundo que fue perfecta y nos enseña en manera práctica todas tus verdades. Y gracias por ese Espíritu Santo que has puesto en nosotros para entender esas verdades como tuyas y poder aplicarlas entonces a nuestro corazón. Gracias por tu iglesia, Señor, que siempre está con oídos atentos para aprender. Gracias te damos también por los alimentos que vamos a consumir ahora, que también vienen de tu gracia, y por los hermanos que los prepararon. Te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.